¿Cómo están, chicas? Bienvenidas, buenas noches. Oigan, pues feliz Día de la Madre, porque sé que en otros países, porque en México se celebra los días 10 de mayo, ayer fue Día de la Madre acá en México, pero sé que hoy varias de ustedes pues no van a poder estar presentes, porque seguramente en este momento que nosotros estamos aquí en el curso, en esta clase en vivo, pues ustedes están festejando ya sea con sus hijos o festejando también con su mamá. De cualquier manera, a las que nos vean en esta clase, tanto grabada como las que podamos estar aquí en nuestra clase en vivo, chicas, les mando un fuerte abrazo y mi más sincera felicitación. Digo, a sus madres y a quienes son madres, mi más sincera felicitación a ustedes, porque sabemos perfectamente que una madre literal es el pilar de una familia. Eh, y esa es una realidad que no podemos negar, ¿no? Claro, todos los miembros de una familia son muy importantes, el padre es súper importante, por supuesto, también, pero la madre, o sea, el rol de la madre en la familia es un pilar básico, es un pilar fundamental para que esa familia pueda ser saludable, para que esa familia se pueda sostener, para que esa familia sea amorosa, sea consciente, sea sana en muchos sentidos. Entonces, y bueno, las madres, entre muchas otras cosas, o sea, más allá de ser madres, también somos un poco de todo. Creo que todas las que somos mamás podemos entender que como madres nuestro rol y nuestra función va mucho más allá de eso. Tenemos que adaptarnos a las edades y a las circunstancias de nuestros hijos, de nuestra realidad, de nuestra vida, de muchas cosas. Pero al final siempre estamos para nuestros hijos. Entonces creo que esa labor es inigualable. O sea, sí creo que no hay un rol más importante que el de la madre. Por eso es un día tan importante. Por eso es un día que se celebra muchísimo. Acá en México, por ejemplo, todos los 10 de mayo y seguramente allá en sus países también. Pues todos los restaurantes se llenan muchísimo. Todos los negocios de regalos y de flores se acaban. O sea, les va muy bien a las personas que tienen negocios de esto, ¿no? De florerías, de regalos, de restaurantes. Porque sí, como que ese día todos quieren consentir a la mamá. Claro, yo soy de la idea también. Ah, ya tenemos aquí, déjenme admitir a todas. Claro, yo soy de la idea también que pues hay que festejar todos los días a nuestras madres, ¿no? Y más que festejar, creo que valorar su presencia. A mí me parece que el valorar la presencia de nuestras madres es mucho más importante que festejarlas. Pero imagínense cómo sería la vida si todos los días pensáramos que es 10 de mayo. Bueno, acá en México es 10 de mayo, Día de la Madre, ¿no? Pues creo que sí, nuestra actitud sería muy diferente, tanto en nuestro rol de madres como en nuestro rol de hijas, ¿no? Entonces, bueno, pasando estas felicitaciones, chicas, pues les mando de verdad un fuerte abrazo. Esperamos que podamos gozar de nuestra vida, de nuestro rol de madres por mucho tiempo más y, y que nos sigamos encontrando en el camino. Ahorita nos estamos encontrando en el camino digital, pero ojalá nos sigamos encontrando en más caminos en nuestra vida y podamos seguir gozando de nuestro rol de madres. Muy bien. Bueno, yo voy a estar por aquí ingresando a las chicas que estén. Y gracias de verdad a las que están, a las que han logrado estar en su clase en vivo. A lo mejor ya tuvieron su festejo o a lo mejor hoy o van a festejar después o por cualquier situación, pues gracias por estar aquí. Como les digo, chicas, hagamos que nuestro tiempo cuente. Gracias también a ti, Luz. Sí, acá en México el Día de la Madre fue ayer. Yo sí primero en la mañana me fui a desayunar con mis hijos
y en la tarde comimos con mi mamá. Pero siempre creo que es un buen pretexto para recordarnos lo valiosas que son las madres, ¿no? Y es un buen pretexto, sí, para sensibilizarnos un poco, para decirle a nuestras mamás lo que sentimos y lo que pensamos de ellas, poderles agradecer. Y, ¿por qué no? También algo muy importante, conectar con el merecimiento, ¿no? Conectar con el abrazo, con el regalo, o sea, aceptar esos regalos que pues nos hace la gente que nos quiere, nuestros hijos o nuestras madres o sus parejas, ¿no? Es conectar con ese merecimiento y es el pequeño recordatorio del rol tan importante que tenemos en la familia, en la sociedad y en el mundo entero. Todos los días es el Día de la Madre, pero bueno, una vez al año se celebra y está muy bien que puedan tomarse ese tiempo. Así es que, chicas, a las que vean esta grabación, les mando un fuerte abrazo también. Muy bien, pues ya después de todas estas felicitaciones, déjenme ver a quién más tenemos aquí en la sala de espera. Ok, bueno, ahí voy a ir aceptando a las que vayan integrándose. Pues bien, chicas, vamos a continuar con nuestras clases, que una disculpa que no pude estar con ustedes la sesión anterior, pero aquí estamos para esta clase, que si no me equivoco, es nuestra clase número 3. A ver, déjenme abrir mi cuadernillo. Sí, si no me equivoco, es nuestra clase número 3 el día de hoy. Y ya al final de la clase, chicas, me gustaría... Ay, ya al final de la clase, me gustaría que me compartieran cómo les ha ido con estas tareas prácticas que les he dejado. Ay, ¿dónde está mi cuadernillo? A ver, espérenme, déjenme encontrar lo que... ¿Dónde está? A ver, aquí, no está aquí. Aquí está. Ah, aquí está, aquí está. Ya, ahora sí. Al final de la clase, chicas, me gustaría que pues me compartieran cómo les ha ido a cada una de ustedes con sus tareas prácticas, con la identificación de sus emociones, de sus reacciones, em, con aprender a nombrar nuestras emociones. Vamos a hacer un rapidísimo recuento. A ver, por aquí ya. Ok, de lo que hemos estado viendo, chicas. Si no me equivoco, o sea, ya vimos y ya platicamos la sesión, la clase pasada, este tema de la educación emocional en la escuela y en la familia, ¿no? De cómo antes, pues no se le daba ni siquiera un mínimo grado de importancia al tema emocional en las escuelas. Al contrario, era como los papás les decían a los profesores, ¿no? Si se porta mal, jálele las orejas o hágale tal. Y era bien visto. No sé qué experiencia tuvieron ustedes, pero era bien visto, ¿no? Si los maestros regañaban a los alumnos y hasta les pegaban o les jalaban las patillas o les pintaban las orejas de burro, todo eso era bien visto. No, ni siquiera pensábamos que eso podía lastimar a los alumnos en cuestión de su autoestima, ¿no? Era bien visto. Y si un niño sacaba malas calificaciones, era bien visto que le colgaran la etiqueta de el burrito. Acá en México era muy así, ¿no? Es el burro. A ver, los burros o se paraban al salón, ¿no? Los burros se van a sentar de este lado y los inteligentes de este otro lado. Entonces, ahí cero inteligencia emocional, ¿no? Cero educación emocional, cero cuidar, pues, la autoestima de los alumnos. Era bien visto. Hoy ya no. La realidad es que hoy ya las cosas han cambiado. Hoy nos hemos ido más al extremo, en donde creemos que si el maestro regaña al alumno, pues ahora sí lo va a lastimar de su autoestima y tampoco es así, ¿no? Y ni hablar también de cómo eran en casa. O sea, en casa la educación de antes, y basta con platicar un poquito con nuestras mamás o con nuestras abuelas o nuestros abuelos. Antes no había una educación emocional.
La forma de disciplinar, la forma de educar era a través del golpe, era muchas veces a través de la violencia, de castigos físicos. Los niños eran castigados físicamente de formas a veces, chicas, que hoy lo pensamos y decimos, ¿cómo? ¿No? Muy, creo que la palabra sería, no sé, inhumanas o salvajes o hasta militarizadas. Habían castigos físicos muy duros, muy, muy, muy fuertes. Para un niño, pues eso es algo que lastima, más que físicamente, creo que lastima mucho emocionalmente. Y bueno, son heridas que se van quedando ahí. Después cuesta un poco de trabajo, a lo largo de la vida como sanarlas 100%, ¿no? Pero así era antes, chicas. No sé a ustedes qué historias les tocaron, quizás en su casa o en la escuela, ¿no? Pero antes era bien visto. Sí, como dice aquí Carelli, en la familia tampoco lo había, ¿no? Y cuando habían conflictos familiares, pues, ¿cómo era la forma de educar o la forma de solucionar? Pues sí, era a través del golpe, ¿no? No existía esto de vamos a dialogar, vamos a llegar a algunos acuerdos, a ver, vamos a hablar sobre los valores, el respeto. O sea, no existía, chicas, no había, justo, Carelli, a golpes. No había una educación emocional. Y miren, creo que en Latinoamérica era algo muy similar, ¿no? O sea, yo sí creo que en México era algo muy similar a los demás países de Latinoamérica, ¿no? Y por ejemplo, las chicas que también están por allá, Cuba, República Dominicana, o sea, también era un sistema de disciplina en casa, pues similar. O sea, al final, países latinos, ¿no? Era muy similar. Bueno, hoy las cosas han cambiado, chicas. Las que ya somos mamás, podemos reconocer que a ver, quizás en esos años, fíjense la diferencia de lo que les voy a decir ahorita. Quizás en esos años a los papás les funcionaba educar hacia sus hijos. O sea, sus medidas eran funcionales, pero no saludables. En estos tiempos, hoy ya sabemos que hay otras medidas que pueden ser igual de funcionales, pero saludables para nuestros hijos. Entonces, cada que nosotros, chicas, ojo aquí, somos conscientes de la forma en cómo estamos educando a nuestros hijos, ahí ya estamos rompiendo los patrones. Y si además de hacerte consciente, logras transformar la manera de educación hacia tus hijos, ahí ya rompiste el patrón. ¿Por qué les digo esto? Creo que es algo, no estoy segura si ya lo hablamos la clase pasada, como que estoy un poquito perdida yo, pero muchas veces tendemos a repetir los patrones, chicas. Y así como nos educaron a nosotros, muchas veces lo repetimos y nos, nos damos cuenta que estamos repitiendo el patrón, que estamos educando a nuestros hijos igualito como nosotros fuimos educadas. Entonces, cuando tú reconoces que estás siguiendo los pasos de tu mamá o de tu papá o hijo, le estás repitiendo lo mismo, esa conciencia ya te mueve para cambiar. Y entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, chicas? No nada más tener formas que nos funcionen en la educación hacia nuestros hijos, no solo funcional, sino que sea saludable. ¿Cómo sabemos cuando algo que estamos utilizando es saludable para nuestros hijos? Pues cuando no los dañamos, cuando no hay un daño físico, cuando no hay un daño emocional. El a veces regañar a nuestros hijos no les hace un daño, pero si tú los regañas y utilizas palabras, gritos, golpes, hirientes, ahí sí lo estás dañando, ¿no? Pero si tú los regañas y le haces ver que la conducta que está realizando no es la mejor conducta, ahí no lo estás dañando. Entonces, sí, nuestros hijos y todas las personas, seamos niños, adolescentes o adultos, necesitamos atravesar un poquito de incomodidad, necesitamos pasar un poquito de frustración.
eso no va a traumar a un niño o a un adolescente. Los estás educando. Y al final, pues educar viene con cierta incomodidad, chicos, chicas. ¿Ok? Pero acuérdense, mientras cumpla con estos dos criterios, ¿no? Que sea saludable y que no sea funcional. ¿Ok? A ver, leo aquí que dice, saludos, Janoski. Dice aquí Kareli, era normal, todos lo hacían, justo. Era bien visto, era normal, ¿no? O sea, yo creo que hasta se veía raro un papá o un maestro que no lo hiciera, ¿no? Era muy normal. Muy bien. Pues aquí les pongo una listita, chicas, en su cuadernillo está, de algunas actividades que sirven para fomentar la educación emocional en la familia y en la escuela. Pues estas propuestas o estas actividades, claro que se pueden ir adaptando de acuerdo a la edad de nuestros hijos. Por supuesto que no vas a ponerte, si tus hijos ya son adolescentes, a lo mejor no te es muy funcional ponerte a dibujar las caritas, ¿no? Carita triste, carita feliz y no, pero a lo mejor sí puedes más bien con ellos platicar de estas emociones en diferentes situaciones que tanto tú o ellos han pasado, ¿no? Como un diálogo, como una plática. Aquí lo importante, chicas, es que enseñemos a que es sano familiarizarse con las emociones. Enseñemos que es sano decir, me siento enojado, me siento frustrado, me siento triste, desde el lenguaje. Y ya desde el lenguaje nosotros vamos enseñando inteligencia emocional. Entonces, ya desde ahí, cuando los niños son pequeños, por algo en los salones de clase, ponen los números, las letras, los colores, para que los niños se vayan familiarizando con eso desde la vista. Pero si además de eso ponen las caritas feliz, contento, triste, enojado, el niño desde la vista también se va familiarizando con el tema emocional. ¿Qué sucedía antes, chicas? Que no se hablaba. Claro, justo, Kareli. Antes no se hablaba de las emociones, ¿no? O sea, nadie decía nunca, o sea, quizás como que pensábamos, y yo sí creo que todavía a la fecha se sigue pensando así en algunas partes, que hablar de nuestras emociones nos hace vulnerables, ¿no? O nos muestra débiles. Pensamos que es así y hoy por hoy sabemos que no es así. Entonces creo que es algo interesante de empezar a normalizar desde casa, chicas, el hablar de las emociones, el decirles a nuestros hijos literal, ay, mi amor, hoy me siento triste, ¿no? Y que el mismo niño diga, ¿por qué estás triste, mamá? "Ah, pues porque me pasó tal, tal, tal". O decirle, oye, mi amor, estoy enojada, no estoy enojada contigo, pero es que pasó esto que me hizo enojar. Y entonces, desde ahí nos vamos mostrando ante nuestros hijos como personas normales, como personas que sentimos emociones. Entonces, ya desde ahí estamos educando, ¿ok? A ver, dice aquí Charlene, sí, pero a veces decirlo, por ejemplo, le digo a mi esposo mis emociones y me dice, yo también siento muchas cosas y no ando con quejas, hoy me pasó, por cierto. Y yo ahí mismo le respondo, pues siento, pues es lo que siento y no es una queja. Sí, y eso pasa, Charlene. Mira, a veces incluso las demás personas, esposos o hijos, a ver, no están obligados a entendernos, porque no pueden ver las cosas desde nuestra perspectiva. Em, a veces también hace falta que digamos, ¿no? Al otro, a ver, no, nada más te estoy compartiendo, no es una queja. O solamente quiero que me escuches, no es una queja. Y sí, las personas, por ejemplo, esta respuesta que te dio tu esposo, esto pasa mucho con los hombres, justamente, ¿no? A los hombres se les ha educado, y creo que eso lo hablamos en la clase uno. A los hombres se les ha educado, chicas, para no expresar su emoción. O sea, el hombre que decía, o el niño que decía, me siento triste o quiero llorar,
luego los padres minimizaban esa emoción. Entonces sí, hay muchos hombres adultos hoy por hoy que pueden sentir muchas emociones, pero efectivamente ni lo expresan, ni lo hablan, ni siquiera las aceptan, porque tienen esta idea equivocada de que está mal conectar con la emoción. Ok, ahorita la sigo leyendo. Bueno, a ver, Janoski dice aquí, comunicación 100% sumado y acompañado de mucha educación. Kareli dice, nosotras estamos aprendiendo, ellos no, ni los hijos tampoco, les llevamos un paso adelante. Bueno, pues la verdad sí, Kareli. Y ya nosotras como mamás, lo que podemos hacer una gran diferencia ya con nuestros hijos, ¿no? Entonces les decía, chicas, empezar a normalizar, a hablar de las emociones en casa. Esto a la edad pequeños, adolescentes, adultos, como sea, ¿no? Esto de llevar un diario emocional también es muy funcional. Por ejemplo, es algo que a veces yo les dejo a mis pacientes, ¿no? Ahora ya todo lo queremos arreglar con los teléfonos, también eso es cierto. De cualquier manera sirve, pero yo siempre prefiero que tengamos de repente el hábito de escribir, porque a través de la escritura también nosotros podemos desahogarnos y después tú misma lees lo que escribiste y te caen muchos veintes, te das cuenta de muchas cosas. Ahora, si no queremos escribir, bueno, podemos acostumbrarnos de repente a escribir en notas cómo me estoy sintiendo, qué me pasó el día de hoy, cómo me hizo sentir tal situación. Es una técnica que sirve para desahogarnos sobre todo, ¿no? Con los hijos también es bastante funcional. Otra actividad que les propongo es intercambiar roles y jugar a actuar como otros miembros de la familia. Este juego, chicas, parece muy sencillo, ¿no? Pero, y bueno, que una de las reglas también sea, y no nos vamos a enojar, porque a veces ha sucedido que empiezan a jugar esto y el niño empieza a actuar como la mamá. Y cuando lo vemos ya representado pues en otra persona, nos sorprendemos y decimos, ay, no es cierto, ¿no? Yo no ando gritando todo el tiempo. O, ay, y a lo mejor vienen los enojos. Pero es bueno jugar a esto porque te das cuenta cómo te están percibiendo los demás miembros de tu familia. Entonces, hay que jugarlo con, pues, con toda la intención de pasar un buen rato, pero también de reconocer cómo nos están percibiendo los demás. Por supuesto, también ponerles nombre a las emociones, jugar a elegir mejores reacciones ante situaciones. Esto también es muy funcional con adolescentes. Por ejemplo, oye, fíjate que ayer o no sé, me pasó esto, pero yo no supe cómo reaccionar o yo reaccioné de tal manera. ¿Cómo hubiera sido mejor reaccionar, no? Pero plantear la situación, chicas, como una plática muy informal, ¿no? O sea, muy informal. Y esto también nos da pistas de cómo nuestros hijos podrían reaccionar ante distintas situaciones. La música también es una herramienta, chicas, es un elemento extra que siempre está ahí y que a veces no le prestamos la suficiente atención o no alcanzamos a dimensionar el efecto que la música puede tener en nuestras emociones. A través de la música, chicas, nosotros podemos, de acuerdo a la música que elegimos, podemos generar en nuestro cuerpo estados de paz, estados de tranquilidad, estados de alegría, estados de euforia, como también a veces podemos generar a través de la música estados de tristeza, como cuando andamos tristes y nos ponemos a escuchar más canciones tristes, pues más ganas nos dan de llorar porque más tocamos la herida, ¿no? Pero pues por algo hay música que se elige específicamente para meditar o para ejercicios de respiración, porque esa música genera en tu cuerpo esos estados. Por eso cuando vamos a hacer ejercicio, a las que nos gusta hacer ejercicio, ¿cómo es la música de los gimnasios, no? Pues es música con el beat
más acelerado y es música, por supuesto, más acelerada, más, porque lo que se busca es que tú aumentes tu ritmo cardíaco y te actives, ¿no? Te actives, no te deprimas, no te pongas triste o no te tranquilices, sino que te actives. Entonces, sugiero que también, chicas, en casa utilicen mucho la música como una herramienta extra para generar cierta emoción en sus hijos, ¿no? Jugar libremente con los niños también pero jugar libremente, o sea, el juego que surja, que salga. em, Mediante el juego, chicas, y ahí les va para las que tienen hijos pequeños, mediante el juego tú puedes conocer mucho del estado emocional de tu hijo. El juego, que a través del juego, el niño habla y se expresa gran parte de su mundo emocional. Un niño, no generalizo, no digo que todos, pero un niño difícilmente va a llegar contigo y te va a decir, oye, mamá, fíjate que me siento así porque esto, porque mi amigo, No, pero sí a través del juego. Por algo hay una terapia con los niños que se llama terapia de juego, que es observar literal cómo el niño juega. ¿Qué rol juega el niño? Si su juego es agresivo, si no es agresivo, cuáles son como las situaciones que el niño representa a través del juego o de los muñequitos o de los personajes. También a través del juego tú te puedes dar cuenta qué tanta tolerancia a la frustración tiene tu hijo, cómo puede controlar su impulsividad, esta cuestión de respetar turnos, de a ver, primero le toca a tu hermano y luego te toca a ti. Son un montón de cosas que tú puedes ver a través del juego con los niños. Y además, para que no minimicemos la importancia del juego, chicas, fíjense esto. A través del juego con tus hijos se fortalecen mucho los lazos, los vínculos, se fortalecen un montón. Las mamás que juegan más con sus hijos tienen una mejor relación con sus hijos que las que no juegan para nada con los niños. Entonces, ahí se los dejo de tarea para que no minimicemos la importancia del juego, chicas. Por supuesto, esto último no es menos importante. Yo sí creo, chicas, que besar, abrazar, apapachar, acariciar a tus hijos, ser de repente así, como decimos en México, bien empalagosas, no siempre, pero vamos, no les hace daño a los hijos. Al contrario, las muestras afectivas, la cercanía, el abrazo, el beso, el mi vida te amo, el decirle a nuestros hijos cuánto los queremos, eso les llena la pila, chicas, les llena la pila, los hace sentir muy bien. Entonces, no hay que minimizar también el gran poder que el contacto físico tiene en nuestros hijos. Y por último, y no menos importante, fíjense esta, tener espacios de diálogo abierto. La comunicación debe ser basada en la confianza, sin juzgar, respetando los puntos de vista y sentimientos. Fíjense que yo observo mucho en este último punto, sobre todo en mamás de adolescentes, que se quejan de que es que no me cuenta nada, es que no me dice nada, es que parece que ya no me tiene confianza. A ver, dos cosas importantes. La primera, en la adolescencia, chicas, es natural que el hijo se aleje un poco de mamá o de papá, que no quiera contar 100% sus cosas, ¿no? O sea, empieza a ser más selectivo con su información y decir, esto es solo mío o esto solo lo platico con mis amigos y esto no se lo voy a decir a mi mamá. O sea, sí hay una gran verdad en esto, ¿no? Pero la otra cosa que quiero decirles es que a veces, chicas, nosotras mismas somos quien cerramos la puerta a la comunicación. ¿Cómo es esto? A veces llega tu hijo o tu hija a platicarte algo y a veces nuestra respuesta es minimizar lo que me está diciendo como, ay, eso, ay, ¿a poco estás llorando por eso? ¿A poco te... Y minimizamos lo que nos está diciendo. Esa es una.
Y la otra, empezamos a regañar muy a veces en nuestro rol de mamás, nos empieza a contar algo y luego, no, pero es que, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? Y empezamos a regañar. Ni siquiera dejamos que terminen de contarnos cuando ya estamos regañando. Y lo que pasa con eso, chicas, es que nosotras mismas, fíjense, cerramos la puerta a la comunicación. Y después tenemos hijos que están totalmente alejados o que no nos cuentan nada o que todo se lo cuentan mejor a los amigos que ni siquiera les dan pues como buenos consejos. No con esto quiero decir que es nuestra culpa, o sea, no se trata de culpas, chicas. Se trata de aprender a generar, más bien, se trata, fíjense, de aprender a educar con inteligencia emocional. Eso es. Entonces, hay que tratar de ponerlo en práctica. Yo también soy mamá, al igual que muchas de ustedes, y estoy 100% segura de que yo creo que a todas nos ha pasado esto, ¿no? A todas, ay, a veces ya estamos juzgando, ya estamos regañando antes de tiempo o estamos minimizando lo que a veces nuestros hijos sienten y a lo mejor cometimos el error, ¿no? No pasa nada mientras lo hagamos consciente y procuremos cada vez mejorar en este punto. ¿Ok? A ver, voy a leer rápido sus dos comentarios, chicas. A ver, aquí dice María, sí, soy docente de preescolar y pueden expresar estas situaciones familiares. Lo vemos diario. Sí, María. O sea, en el juego de esa edad se nota muchísimo. Dice Karina, ahí es donde se debe fomentar lo que es la escucha activa. Exactamente. Y la escucha activa es eso. La escucha activa no nada más es verlo, ¿no? O sea, es, a ver, tú calla tu cabeza, porque a veces estamos escuchando, pero en nuestra cabeza estamos ya pensando qué le voy a contestar. Y empiezas a lo mejor a interrumpirlo, ¿no? Con tus comentarios. Entonces, escucha activa es obsérvalo, pero con todos tus sentidos. Observa lo que dice, observa cómo lo dice. Incluso, chicas, hasta los silencios, ¿no? Observar los silencios. Esa es la escucha activa. Y una vez que la persona, quien sea, terminó de hablar, entonces ahora sí te toca tu intervención. Darle retroalimentación o empezar ya un diálogo. Pero la escucha activa es eso, chicas. Escuchar sin juzgar y estar presentes 100%. Entonces, bueno, estas son algunas sugerencias, chicas. Si ustedes tienen más, bueno, aquí yo les pongo, pon a prueba tu creatividad e intenta proponer algunas otras actividades en familia o en escuela. Este, Estas son solo algunas sugerencias de educación emocional. Por supuesto, se vale si ustedes tienen algo que les ha funcionado y lo quieren compartir antes de que terminemos nuestra clase de hoy, lo compartimos. Pero sí, por ahí hace ratito dijeron en un comentario, ¿no? Que nosotras llevamos ya una ventaja por encima de otras personas que no. Pues yo creo que sí, chicas. Porque de entrada, si nosotros empezamos a mejorar ciertos aspectos en nosotras mismas, créanme que sí nos volvemos mejores personas en las demás áreas. Nos volvemos mejores madres, nos volvemos mejores parejas, nos volvemos mejores profesionistas. Entonces, de que llevamos una ventaja, sí es cierto, depende de nosotras ir poniéndolo en práctica. ¿Ok? Bueno, fíjense este último parrafito que viene ahí, que es algo súper importante, entender que las relaciones interpersonales, o sea, todos nuestros contactos sociales entre los que se encuentra la familia, que quiero decirles, chicas, que la familia, para empezar, es como el centro de todo. Ahí surge todo. Para mí, la familia es como el núcleo donde crecemos, aprendemos, amamos, sufrimos, negociamos, peleamos. O sea, en la familia se vive todo. Y de ahí se hace extensivo hacia escuela, pareja, sociedad, amigos, ¿no? Entonces, bueno, depende, fíjense, chicas.
la calidad de relaciones sociales que establece el ser humano, esto puede predecir qué tanto bienestar emocional y felicidad vamos a vivir. O por el contrario, si esas relaciones, insisto, entre las que están las relaciones que se viven en la familia, son relaciones disfuncionales o, por ejemplo, que causan tristeza, rencor, odio, bueno, de esa misma manera es un factor que puede predecir cómo será la vida de esa persona, ¿no? Entonces, es importantísimo cuidar mucho ese núcleo para que al menos lo que nuestros hijos y lo que nosotros mismos vivamos ahí, pues nos ayude y nos dé como esa herramienta que nos va a ayudar a afrontar las dificultades que se puedan presentar más adelante. Entonces, es muy importante cuidar mucho el tipo de relaciones que establecemos desde la familia. ¿Ok, chicas? Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a entrar a lo que son nuestros pilares, chicas, los pilares ya de la inteligencia emocional. Los pilares de la inteligencia emocional son 7, pero a partir de esta clase vamos a empezar a ir viendo uno por uno, ¿ok? Y hoy vamos a empezar con el primero, que es el de autoconocimiento. Todo lo anterior que vimos, chicas, el tema de la gestión emocional, emociones básicas y secundarias, ahorita educación emocional en la escuela y en la familia, es parte, digamos, como de la base. O sea, inteligencia emocional parte de eso, de entender a grandes rasgos, entender nuestra naturaleza emocional. Pasando eso, ahora sí vamos desarrollando los pilares. Y definitivamente, chicas, el primer pilar es básico, porque es el punto de partida, chicas. Y este pilar se llama autoconocimiento. Si yo les preguntara, por ejemplo, a ver, cuéntame, ¿qué tanto te conoces? ¿No? O si la respuesta solamente fuera sí y no, y si yo te preguntara, ¿tú te conoces? A lo mejor la gran mayoría diría, sí, sí, sí me conozco. Yo creo que muy pocas dirían, no, no me conozco. Y yo creo, chicas, que no todas las personas nos conocemos tan a profundidad como tendríamos que conocernos. Fíjense, hay una serie que salió en la tele hace ya unos buenos años. No sé si en sus lugares, ahí en sus países salió, a lo mejor sí, o no lo sé. Esta serie se llamaba Mujeres Asesinas. Y esta serie estaba basada en casos reales de mujeres que asesinaron o cometieron un crimen en contra de su marido. Pero estas historias, chicas, pues tienen como que muchos factores en común. Por ejemplo, uno de los factores en común es que estas chicas por mucho tiempo fueron mujeres violentadas y sus emociones, o sea, fueron violentadas mucho tiempo, pero sus emociones eran reprimidas por ellas mismas, ¿no? Era como, mm, algún día me voy a salir de esta relación, algún día me voy a ir de la casa, algún día esto va a terminar, Y se generaban justo hablando del rencor y del odio, estas emociones tan intensas que empezaban a planear empezaban a planear pues la muerte del marido, ¿no? Y fíjense que pasaba algo bien curioso, chicas. Algunas de ellas reconocen que fue un momento en el que como que se nubló su visión, como que dijeron, ya no aguanto más, y agarraron el cuchillo y mataron a la persona, ¿no? Y las personas alrededor de esta mujer, pues no podían creer que esta mujer haya sido capaz de haberlo hecho. Incluso las mismas mujeres, de ellas mismas decían, pues no sé ni cómo me atreví, no sé cómo pude hacerlo. Bueno,
les digo, les cuento este pequeño fragmentito de esta serie, de estas cosas, de estos casos en común, porque sí llega a pasar, chicas. Sí es cierto que a veces creemos que nos conocemos y hay ocasiones específicas en la vida, momentos en que ni siquiera sabemos por qué reaccionamos como reaccionamos. O a veces creemos que tenemos siempre el control sobre nosotras mismas y hay situaciones que se salen de nuestro control. Y cuando todo pasa, dices, no sé por qué lo hice, o no sé por qué le dije tal cosa, o yo pensé que no iba a ser capaz de hacer esto. Em, y esto se debe, chicas, a que sí, a veces o no nos conocemos tan a profundidad, o dos, sí debemos reconocer que hay situaciones en la vida que pueden llegar a superarlos, ¿no? Eh, esos casos de esa serie, chicas, obviamente son casos extremos que yo espero que ninguna de nosotras que estamos en este curso, pues tengamos que llegar o vivamos una experiencia tan terrible. Sí creo que la falta de inteligencia emocional lleva a las personas a esos extremos. Hoy ya sabemos que si nosotros reprimimos una emoción por mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Que vamos a explotar. No es sano. No es sano reprimir. O sea, el cuerpo se enferma de reprimir tu emoción por mucho tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acuérdense cuando vimos el cuadrante, ¿no? Cuando tenemos esas emociones incómodas, esa piedrita que nos está molestando, analiza para que a partir de ahí puedas tomar decisiones y entonces después no estemos viviendo una situación extrema en la que nuestra emoción explote y esta nos haga tomar las decisiones equivocadas. Aguas con eso, ¿ok? Entonces, bueno, entrando justamente al autoconocimiento, chicas, ahí les pongo en su cuadernillo que el autoconocimiento justamente es la base y sin este componente, pues va a ser muy difícil entendernos y sería muy difícil aprender a gestionar nuestras emociones y, por supuesto, mejorar nuestras relaciones. Si nosotros no nos conocemos, chicas, lo suficiente, nuestras relaciones siempre van a ser conflictivas. Entonces, bueno, el autoconocimiento, digamos que tiene tres pasos, ¿no? Tres pasos. Conciencia emocional, regulación emocional y autonomía emocional. Esos tres pasos son importantes. ¿Qué se necesita para empezar a trabajar esto que se le llama conciencia emocional, chicas? Son estas seis cosas que les pongo ahí, ¿no? Y es algo que hemos venido trabajando en nuestras tareas prácticas, las tareas prácticas que les he estado dejando. Primero, chicas, observar, simple observación. ¿Qué vamos a observar? Nuestro propio comportamiento. Observémonos. Ese es el primer paso. Em, si nosotros no somos capaces de observarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿cómo vamos a pretender, pues, poder, no sé, en algún momento hasta ayudar a otras personas, ¿no? ¿Y cómo vamos a poder enseñar, por ejemplo, a nuestros hijos si no me atrevo ni siquiera a observarme? Entonces, ese es el primer paso. Cada que ustedes vean esta palabra de conciencia, conciencia, chicas, significa darnos cuenta, darte cuenta. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de algo si ni siquiera lo ves o si ni siquiera lo observas? Entonces, vamos a observar nuestro propio comportamiento. ¿Cómo son tus acciones diarias, constantes? ¿Cómo es tu comportamiento con los tuyos, con tus hijos, con tu marido, con tu vecino, con tu jefe, con tu compañera de trabajo, con tu hermana, con tus padres? ¿Cómo eres? Pero fíjense, es solo observarnos, no juzgarnos, solo observación. Después de eso, observa, ahora sí, el comportamiento de las personas que te rodean.
Y este ejercicio, chicas, es bien interesante. Incluso, no sé, tú puedes estar a lo mejor como que en un restaurante y observar, ponerte a observar, observar cómo interactúa una familia, cómo interactúa una pareja, cómo interactúa una mamá con su hijo. Solo observa el comportamiento. Y a través de eso te vas a dar cuenta de muchas cosas. Ujú. Punto número 3. Distinguir entre pensamientos, acciones y emociones. Son tres cosas totalmente diferentes, chicas. Digamos que estas tres cosas son como unos hermanitos, ¿no? Pensamientos, acciones y emociones. Y estos hermanitos van muy de la mano los tres. ¿Por qué se los digo? Fíjense, porque a veces un pensamiento constante te puede generar una emoción y esa emoción te puede generar una acción, te va a llevar a hacer algo. O a veces estar haciendo algo en una acción te genera un pensamiento y esto te genera una emoción. Analícenlo. Pero estos tres elementos están siempre, siempre interconectados. Pensamientos, acciones y emociones. Uno alimenta al otro y luego el otro al que sigue, o luego cambian de dirección, pero son tres cosas diferentes que al final importan mucho las tres. Obsérvenlas también, sus pensamientos constantes, sus acciones constantes, sus emociones constantes. Punto número 4. Comprender causas y consecuencias de las emociones. Es decir, ¿cuáles son las causas? Yo les dejé por ahí un ejercicio rápido en clase de, a ver, escribe qué es lo que más te causa alegría, qué es lo que más te causa enojo, ¿ok? Las causas pueden ser un montón y muy diferentes. Y a ver, ¿cuáles son las consecuencias de tu emoción? A ver, cuando tú te enojas por mucho tiempo, por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias de ese enojo? A ver, cuando tú estás contenta, ¿cuáles son las consecuencias? Entonces, es importante ir comprendiendo esto. Y comprensión, chicas, es como estar con tus ojos bien abiertos y aceptar que esa es tu naturaleza. Es, fíjense, también hacernos responsables de lo que sentimos y de lo que viene en consecuencia a partir de lo que sentimos. Y esto hace que ya no andemos culpando a otros, ¿no? Es que tú me hiciste enojar, tú me estás haciendo enojar, tú. No, esto es conciencia emocional, se trata de ti, de tu mundo emocional, ¿ok? Punto número 5, evaluar la intensidad de las emociones. Y la intensidad, chicas, vamos como de 0 a 100, pero también a lo largo del tiempo. Es decir, ¿cuánto te dura a ti una emoción? Empezó como un enojo y ahora ya terminó como un rencor de por vida. Empezó como una molestia y hoy ya no te hablas con algunas personas porque ahí sigues albergando esa emoción. Entonces, evalúalo. Les digo, de 0 a 100, a veces podemos llevar una emoción de 0 a 100 en un segundo. Y somos, como decimos en México, de mecha corta, te enojas muy fácil. O no, o a lo mejor eres más, sí lo sientes, pero eres más consciente, no dejas que la emoción te domine, por ejemplo. Y en cuestión de tiempo, a lo mejor te das cuenta que, sí te molesta algo, pero al cabo de unos días ya no te sientes tan enojada o tan molesto. Evalúalo, solo evalúalo. Y punto número 6, reconocer y utilizar el lenguaje apropiado, verbal y no verbal. Obsérvalo también mucho, ¿no? A ver cómo es tu lenguaje no verbal. Hay mucha gente, chicas, que es bien curioso, ¿no? Que parece como si siempre estuvieran enojadas. Y la gente piensa, o sea, que ya ese es un prejuicio, ¿no? Así como, ay, tú debes de ser bien enojona, ¿no?
Y es como, no, si supieras que no soy nada enojona, pero pues es mi lenguaje no verbal, quizás son mis expresiones, ¿no? Hoy no, yo soy muy seria, pero eso no significa que esté enojada. Bueno, solo obsérvalo. ¿Cómo es tu lenguaje verbal? Pero observa también cómo es tu lenguaje no verbal. ¿Qué es lo que tú expresas eh, con tu cuerpo, con tu expresión facial? Bueno, estos puntos, chicas, incluyen todo este tema de conciencia emocional, que es el paso número uno justo del autoconocimiento. ¿Ok? Ahora vamos con la siguiente parte que se le llama regulación emocional. Y chicas, regularnos, yo sí creo que la regulación emocional es el tema central de la inteligencia emocional. O sea, aprender a regularnos es todo. Más adelante vamos a tener vamos a ver un pilar que se llama asertividad, que es un pilar pues muy práctico, ¿no? Que les va a servir mucho para este tema. Pero de entrada, pues aquí les pongo al menos 5 actividades que nos ayudan a regularnos emocionalmente. ¿Y qué es regularnos, chicas? Aquí está. Es dar una respuesta apropiada a las emociones que experimentamos. No es lo mismo que represión, o sea, no es lo mismo que reprimir. Reprimir tu emoción es negarla, es esconderla, es pretender no sentirla, es quedarte callada por mucho tiempo. Eso es reprimir. Eso, por supuesto, que no es regular la emoción. Cada persona, chicas, en el transcurso del camino de la vida, pues cada persona va encontrando su punto de equilibrio, ¿no? Como lo que a cada persona le funciona. Fíjense, les quiero compartir justamente que en la semana, en el grupo que tengo de los martes, hay un compañero que así, simplemente él tiene una vida muy estresante, ¿no? Tiene un trabajo que es muy estresante de estar como que enfrentando y solucionando muchos problemas con muchas personas y problemas muy grandes, ¿no? Entonces, él literal compartía en el grupo que sí o sí, él todas las mañanas eran situaciones muy sencillas, pero que le ayudaban mucho, como por ejemplo, prepararse su cafecito y estar así en los rayos del sol por lo menos un ratito o en lo que se tomaba el cafecito. Otra, meditar. Que él antes de levantarse de su cama se pone meditaciones de 5 o de 10 minutos. Pero dice, la verdad, ay, que cuando puede también hacía ejercicio, ¿no? Y él decía que él sí ha visto la diferencia de cuando lo hace y no lo hace. Que cuando lo hace, al menos tiene como que más capacidad de afrontar las situaciones. Y literal decía, no es como que el cafecito o los rayos del sol o la meditación me quiten esos problemas, porque esos problemas están ahí siempre. Pero si yo lo hago, los enfrento de una mejor manera a cuando no lo hago. Entonces, bien, fíjense, actividades tan pequeñas sí nos ayudan a regularnos emocionalmente, chicas. Entonces, bueno, aquí les pongo al menos 5 como sugerencias que nos pueden ayudar mucho. El primero, chicas, y es bien importante es el diálogo interno. Es decir, el diálogo interno es como tus pensamientos, lo que te dices a ti misma. Y muchas veces nuestro diálogo interno es pesimista, catastrófico, negativo, exagerado, muy complicado. Y esto, imagínense, nos puede hacer la vida imposible. Hace mucho tiempo encontré un video en YouTube que hoy sí ya ni me acuerdo cómo se llama, pero estaría bueno que lo buscara, a ver si lo encuentro de nuevo. Bueno, se trataba de la historia, era justo del diálogo interno, ¿no?
Y era como la historia de una chava que empezaba su día y en el video se escuchaba lo que ella pensaba. Y así se los pongo de ejemplo, chicas, pero yo creo que nos ha pasado en momentos, ¿no? Entonces está la chava así dormida y ya suena el despertador y ella empieza a abrir los ojos y lo primero que piensa es como, ay, no puede ser. Ya es hora de levantarme otra vez, no puede ser. Y bueno, ya se empieza a levantar de su cama y ya se para y las primeras cosas que sigue pensando es, ay, qué flojera, no quiero ir a trabajar, qué horror. Y se para frente al espejo y se ve y empieza a decirse, pero qué horrible amaneció, ve nada más esta cara, qué horror, ¿no? Después ya sigue su día y empieza, ay, no, no voy a desayunar, pues ya ni modo, ya no me dio tiempo, otro día sin desayunar. Se sube a su coche, sale y está el tráfico y va pensando, ay, esta maldita ciudad, porque siempre me toca estar en esta maldita ciudad, ¿no? Llega al trabajo, chicas, y a lo lejos ve a una compañera y su primer pensamiento es, ay, no, ahí está la odiosa de Susana y la tengo que saludar. Y así, bueno, así, chicas, todo el día. Bueno, imagínense lo pesada que es su vida si todo el tiempo desde su diálogo interno está así. Yo sí creo, chicas, que las situaciones externas complicadas siempre van a estar, pero sí nos las hacemos más complicadas si nuestro diálogo interno es así de pesimista. Ahora, ojo con esto, lo vamos a ver en nuestra clase justo de pensamiento positivo. Tampoco se trata de generarte un discurso falso o excesivamente positivo al punto de que no te lo creas, ¿no? Al punto de que tú misma no te lo creas y que tú digas, ay, sí, mi vida es maravillosa, pero que en realidad ni siquiera lo estás sintiendo. Tampoco se trata de eso. Por ahí hay un libro que les recomiendo mucho, no recuerdo el autor, pero se llama El universo oye lo que sientes. El universo oye lo que sientes. Y justamente trata de eso, ¿no? De nada nos sirve tampoco generarnos un discurso falso que no te lo sientas, que no te lo creas. No, pero de nada te sirve tampoco generarte un discurso que te lastime más, que te haga más difícil tu vida. Yo siempre he creído, por ahí tengo un video también que compartir eso, de que el ser humano, chicas, a veces sufre más por el significado que le damos a las cosas. Es decir, nuestro diálogo interno. Obsérvenlo, chicas, porque a veces en una situación de vida, el diálogo interno nos puede hacer todavía más complicada nuestra vida. Entonces, o tener un diálogo interno pues, más realista, más aterrizado, más de a ver si esto es lo que pasó, esta es mi realidad y qué voy a hacer a partir de esta realidad. Es como cuando alguien pierde un ser querido, ¿no? Seguramente muchas aquí hemos perdido seres queridos y quisiéramos que nunca sucediera eso, ¿no? Y en medio del dolor, chicas, en medio del duelo, en medio de la tristeza, pues podemos pensar muchas cosas como, ¿por qué tuvo que morir él? ¿Por qué se tuvo que ir tal persona? O es que, ¿por qué me pasa esto a mí? Esta persona no se lo merecía, no, no me gustaría, me hubiera gustado que estuviera más tiempo, o ¿por qué no me despedí de él? ¿Por qué no le contesté la última llamada? O sea, nos hacemos un montón de pensamientos que nos hacen más difícil el proceso. Entonces, en lugar de eso, hay que generarnos un diálogo interno que sea más realista. A ver, sí se murió, me está doliendo muchísimo, pero no puedo hacer nada al respecto. Sí voy a sentir este dolor un tiempo, pero tengo también que seguir con mi vida, ¿no? Entonces, si nos decimos un diálogo interno que cada quien lo puede diseñar, chicas, pero que sea un diálogo realista y menos doloroso, creo que nuestra vida va a ser mejor en todos los sentidos, ¿ok?
Punto número 2, también para aprender a regularnos, chicas, justo aprender a controlar nuestro estrés. ¿A través de qué? Relajación, meditación, respiración. Ahorita, antes de terminar la clase, vamos a hacer unos ejercicios de respiración. Son muy sencillos, son ejercicios de respiración consciente, así se llaman, y así pueden buscar muchos también en YouTube, chicas. Está demostrado que la respiración consciente está directamente relacionada con los estados de tranquilidad. Por algo, cuando uno está alterado, se sugiere empezar a respirar. Y en la medida en que respiramos, el cuerpo se empieza a tranquilizar. Pero hay ejercicios de respiración consciente donde vas poniéndole un número, asignamos un número, por ejemplo, inhalas en 4 tiempos, retienes el aire en 2 tiempos y exhalas en otros 4 tiempos, ¿no? Por ejemplo. Y así vamos jugando con los números. Pero la respiración nos ayuda en momentos clave, ¿no? Meditación y relajación, chicas, son cosas totalmente diferentes. La meditación como tal son estas actividades que también pueden buscar en YouTube. Hay un montón y hay un montón también de aplicaciones para aprender a meditar. Aprender a meditar, chicas, es literal aprender a estar contigo misma por un periodo de tiempo y aprender a dejar pasar tus pensamientos y enfocarte en tu respiración y no estar pensando justo como, ay, no tengo que pensar, no tengo que pensar, no te distraigas. Muchas veces en medio de una meditación estás pensando muchas cosas y te pierdes de la experiencia de meditar. Entonces, justo la experiencia de meditar es eso, aprender a estar contigo y darte cuenta que eres capaz de alcanzar altos estados de paz y de calma. ¿Ok? Y la relajación, chicas, es muy distinta. Actividades relajantes pueden ser un montón y cada quien elige cuál le queda mejor. Fíjense, desde salir a caminar, cocinar, hay gente que cocinar los relaja. Caminar, cocinar, bailar, hacer ejercicio, leer, platicar con alguien, escribir, descansar, literal, decir, ahorita me voy a dar mis 10 minutos de descanso, no quiero teléfono, no quiero tele, no quiero escuchar nada. Esa es una actividad de relajación. Entonces, ¿qué sugiero, chicas? Que a lo largo de un día, al menos tengamos una actividad relajante, al menos una. Y eso nos va a ayudar mucho a equilibrar. Si tú todo el día, desde que amaneces hasta que duermes, estás ocupada haciendo y haciendo y haciendo cosas o resolviendo cosas y no tienes un momento, aunque sea corto, de relajación, puede que estés teniendo estos altos niveles de cortisol, ¿no? El cortisol es la hormona del estrés. Cuando estamos muy estresados, tendemos a enfermarnos más, nuestro sistema inmunológico disminuye, estamos de malas, irritables. Entonces, ¿qué necesitamos? Equilibrar la balanza. Así es que sugiero que al menos eh, un momento al día tengamos alguna actividad de estas. ¿Ok? Punto número 3, chicas, lo que llamamos autoafirmaciones. Las autoafirmaciones se las debemos a una autora que se llamaba Louise L. Hay. Ahorita se los pongo en el chat. Déjenme lo apunto para que no se me olvide. Y ella justamente escribió un libro que se llama Usted puede sanar su vida. Tuvo una historia de vida interesante donde pues digamos que tuvo un diagnóstico de cáncer en donde ya no le daban un buen pronóstico de vida y ella decide como empezar ciertas terapias alternativas como flores de Bach, autoafirmaciones y esta serie de actividades relajantes, meditación que le ayudaron, pues no con esto quiero decirles que se curó del cáncer 100%, pero al menos sí vivió mucho más tiempo y vivió con calidad.
y no era el pronóstico que los doctores le habían dado, ¿no? Entonces ella justo dentro del libro y de las cosas que deja, ella dejó algo que se llama listado de enfermedades emocionales y cómo algunas enfermedades tienen relación con el estado emocional de las personas. Y también dejó una serie de autoafirmaciones. Y las autoafirmaciones, chicas, no es más que una serie de frases positivas, poderosas, concretas, que tú te dices a ti misma constantemente. A mí me gustan incluso, por ejemplo, tener frases hasta en las libretas, ¿no? Y todas esas son autoafirmaciones. Por ejemplo, fíjense, en mi agenda tengo aquí una pequeña frasecita que dice, You are all the good things. Tú eres todas las cosas buenas, ¿no? Y, por ejemplo, adentro trae así como stickers, digo, no le estoy haciendo promoción a la libreta, pero a lo que voy es que autoafirmaciones van desde las frases poderosas y concretas que te dices en tu mente, como hasta las frases que de pronto te encuentras en una libretita y que si te las repites, te hacen sentir mejor. Como por ejemplo, make today amazing, haz tu día increíble, respira profundo, haz que suceda, nunca te rindas, como todas esas frases concretas que nos ayudan en algunos momentos, ¿no? Incluso yo en mi pared tengo una frasecita que pues a mí me gusta literal llegar a mi espacio y ver la frase, ¿no? Bueno, son pequeñas cosas que momentáneamente pueden cambiar como tu ánimo, chicas. Esas son las autoafirmaciones. Entonces, tú diseñas tus frases concretas y te las repites en algún momento clave de tu vida. Cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a situaciones complicadas momentáneamente, fíjense, combinar la respiración con las autoafirmaciones te ayudan a regularte emocionalmente en ese momento. Cosas tan sencillas, chicas, como, por ejemplo, respirar y en tu mente repetirte, tú puedes con esto, tú puedes con esto, tú eres capaz de esto. O decirte cosas como, lo vas a enfrentar y lo vas a pasar muy bien. O hasta frases que son muy conocidas, ¿no? Al mal paso darle prisa. No sé, tienes que enfrentar algo que no querías enfrentar y que emocionalmente no te gusta, pero lo tienes que enfrentar. Bueno, repites frases, autoafirmaciones en tu cabeza y los acompañas de respiración. Esto es funcional en momentos clave, chicas, ¿ok? Punto número 4, asertividad. Lo vamos a ver en nuestra clase. Después de esta vemos autoestima y después vemos asertividad. Y vamos a profundizar más en el tema, pero básicamente es aprender a poner límites con firmeza, ¿no? Y es algo que nos ayuda mucho también en el tema de regularnos emocionalmente para no perder el control en algún momento, pero tampoco a quedarnos calladas cuando no debemos quedarnos calladas. ¿Ok? Y por último, la capacidad de retrasar las gratificaciones. ¿Qué significa esto, chicas? Y esto tiene mucho que ver con el autocontrol. Imagínate que tú estás muy cansada, así físicamente estás muy cansada, pero como mujeres y mamás que somos, tienes que atender a tus hijos o tienes que lavar los trastes, por ejemplo, ¿no? Y estás muy cansada. Pues quizás tu cuerpo y tu mente te dicen, acuéstate y después atiendes a tu hijo o después lavas los trastes. Bueno, la capacidad de retrasar las gratificaciones es, con todo y el cansancio que tengo, voy a lavar rápido primero estos trastes y después descanso. Voy a atender ahorita a mis hijos y ya que termine, me acuesto y descanso. ¿Cómo poner primero lo que debo de hacer y después lo que quiero hacer? O por ejemplo, decir, voy a trabajar y le voy a echar ganas todo el mes o toda la semana, de lunes a viernes, y el sábado o el domingo me voy a comprar tal o me voy a regalar tal cosa o me voy a dar tanto tiempo de descanso.
Esa es la capacidad de retrasar las gratificaciones, chicas. Es aprender a autocontrolarnos, aprender a ser disciplinadas con nosotros mismos. No con esto quiero decir autoexigente, pero sí disciplinada. Sí, el descanso es básico, es primordial. Muchas veces nuestro cuerpo nos lo pide, pero hay momentos en que aunque digamos, ay, quisiera ya descansar, sí, pero ¿qué crees? No puedes. Tienes que resolver tal cosa y después descansas. Eso es la capacidad de retrasar las gratificaciones, chicas. ¿Queda claro hasta aquí? Bueno, ya por último, bueno, nos quedan unos 15 minutitos. Por último, chicas, les hablo ya del último paso del autoconocimiento, que esto ya es lo que le llamamos autonomía emocional, que ya cuando alguien es autónomo emocionalmente quiere decir que ya adquirimos las habilidades de inteligencia emocional, ¿no? Que ya son parte de ti, digamos que es como la consecuencia placentera de ser emocionalmente inteligentes. Pero con todo y eso, chicas, yo sí creo que nunca dejamos de aprender. O sea, yo sí creo que así lleguemos, primero Dios, a vivir 80 o más años, siempre va a haber una oportunidad de algo que nos va a retar en nuestra inteligencia emocional. En pandemia, justamente, ya con esto cierro la clase de hoy. Pero en pandemia, chicas, tuve una paciente de 80 años, justamente, la señora Anita, y era mi paciente en línea. ¿Y cuál fue la situación? Que la señora Anita era muy sociable y era muy, pues le gustaba mucho salir, ya era una señora grande, jubilada, y le gustaba mucho salir con sus amigas. Empieza la pandemia y ¿qué pasa con la señora Anita? Se tiene que encerrar. Le gustaba mucho ir a la iglesia, por ejemplo, también. Y a partir de la pandemia, pues ya todo era en línea. Las misas en línea, ya no veía a sus amigas y entonces la señora empezó a sentirse muy ansiosa, hasta cierto punto como deprimida y empezó a volverse muy irritable y con todo el mundo estaba peleando, ¿no? Y por eso llegó conmigo. Y fíjense, chicos, chicas, nosotros podríamos pensar, ay, pues ya cuando eres grande ya tienes la vida resuelta, ya eres sabio casi, casi. Y no. Siempre hay algo que nos va a poner a prueba, que nos va a retar. Entonces, quizás este punto de autonomía emocional lo alcancemos por momentos y después estaremos en otro momento que otra vez tendremos que repetir esto, ¿no? A ver, se me está olvidando cómo es mi diálogo interno, a ver, qué cosas me tengo que decir, autoafirmaciones en tales momentos. A ver, ¿sabes qué? Voy a empezar a meditar de nuevo o tengo que incluir actividades relajantes de nuevo porque siento que ya otra vez estoy perdiendo el control. En fin, siempre hay oportunidad, chicas, para practicar nuestra inteligencia emocional. ¿Ok? Muy bien. Le vamos a dejar hasta aquí porque quiero que hagamos rápido, chicas, unos ejercicios de respiración consciente. Con eso terminamos nuestra clase de hoy y ya saben, si alguien tiene algún comentario, alguna duda, pregunta, o nos quiere compartir algo, lo hacemos ahorita en los últimos 10 minutitos, ¿ok? Muy bien. A ver, fíjense. Así como están en donde estén, chicas, les voy a pedir de favor que dejen todo lo que tienen, lo que tengan en sus manos y se sienten lo más derechitas que puedan, tratando de apoyar su espalda bien en el respaldo de la silla o del sillón en donde ustedes estén. Van a sentarse lo más derechitas que puedan y sus manos las van a colocar encima de sus muslos. Ujú. Las piernas procuren no tenerlas así súper cerradas o apretadas, ¿no? Procuren tenerlas sueltas, ligeras. Y sus manos apoyadas también muy ligeramente sobre sus muslos. Sus ojos los van a cerrar, chicas, y observen su cuerpo, observen su postura. Sientan su cuerpo
Y la idea es que no tengan nada en el cuerpo que las haga sentir incómodas, que estén cómodas, que no haya ninguna parte de su cuerpo que les genere incomodidad o que estén ejerciendo fuerza o tensión. No, procuren que su cuerpo se sienta ligero. Cierren sus ojos y respiren tranquilamente y justo lleven su atención a ese ritmo de respiración. Inhalando y exhalando tranquilamente. Ahora vamos a empezar a hacer unos ejercicios de respiración consciente. Lo único que tienes que hacer es inhalar. Yo te voy a dar primero, te voy a explicar y después ya te voy a dar las indicaciones. Lo único que tienes que hacer en estos ejercicios de respiración consciente es poner atención en el momento de inhalar, en los tiempos que yo te voy a explicar, a indicar. Vas a poner la atención al momento de retener, es decir, vas a sostener el aire que inhalaste y después vas a exhalar por boca. Es decir, inhalamos, retenemos y exhalamos. Son 3 momentos. Vamos a hacer ahorita un primer ejercicio, fíjense, donde los tiempos van a ser 1, 1, 1. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a inhalar en un tiempo, o sea, el mayor aire que puedas inhalar, vas a retener en un tiempo y luego vas a exhalar por tu boca en un tiempo, o sea, va a ser una respiración rápida. Vamos a hacer un ejercicio con 1, 1, 1. Inhala en 1, retén, exhala. Una vez más, inhala un tiempo, retén, exhala. Una vez más, inhala en un tiempo, retén, exhala. Bien. Ahora fíjate, vas a inhalar en 6 tiempos, vas a retener en 4 tiempos y vas a inhalar en 7. Yo te voy a ir contando los tiempos. Empezamos. Inhalamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retén 2, 3, 4. Exhala 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nuevamente inhala 2, 3, 4, 5, 6. Retén 2, 3, 4. Exhala 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una vez más, inhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retén. 2, 3, 4. Exhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhala. 2, 3, 4, 5, 6. Retén. 2, 3, 4. Exhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quédate un momento así. La idea de quédate un momento así respirando a tu ritmo. La idea de los ejercicios de respiración, chicas, es que aprendamos justamente a ir controlando nuestra respiración. A veces, por ejemplo, en la exhalación, para que nos dé tiempo de exhalar en 7 tiempos, vas a imaginar como si estuvieras soplando a través de un popote, suavecito, para que te dé tiempo de exhalar en 7 tiempos. Cuando es exhalar en 1, pues sacas todo el aire, ¿no? Lo mismo, cuando vas a inhalar en 7 tiempos, vas dosificando el aire para que te alcance en los 7 tiempos y no, ya inhalaste todo en 2 tiempos. Entonces vas dosificando el aire. De esa manera vas jugando con los tiempos
y vas haciendo el proceso de respiración más conscientemente. Vamos a hacerlo por última vez. Ahora lo vamos a hacer 5, 3, 5, ¿ok? Vamos a inhalar en 5 tiempos, retenemos en 3 y exhalamos en 5. 1, 2, 3. Inhalamos. 2, 3, 4, 5. Retén. 2, 3. Exhala. 2, 3, 4, 5. Inhala. 2, 3, 4, 5. Retén. 2, 3. Exhala. 2, 3, 4, 5. Inhala. 2, 3, 4, 5. Retén. 2, 3. Exhala. 2, 3, 4, 5. Inhala. 1, 2, 3, 4, 5. Retén. 2, 3. Exhala. 2, 3, 4, 5. Último. Inhala. 2, 3, 4, 5. Retén. 2, 3. Exhala. 2, 3, 4, 5. Muy bien. Vas a hacer 3 respiraciones profundas a tu ritmo. Inhalando. Exhalando. Otra respiración profunda. Inhala. Exhala. Y una última. Inhala profundamente. Exhala. Y así, a tu ritmo, vas abriendo tus ojos. Te vas reacomodando en tu espacio. Mueve tu cuello, tus hombros. Y la idea pues es que te sientas como al menos ligeramente más relajada con estos ejercicios de respiración. Sugiero, chicas, que antes de dormir, por ejemplo, puedan hacer ejercicios de respiraciones conscientes, ¿no? Inhalando por tiempos, reteniendo y exhalando. A lo largo del día también, al iniciar el día, mucho mejor, y si pueden acompañarlo de alguna meditación, muchísimo mejor, ¿ok? Entonces, pues bueno, chicas, cuéntenme si alguien tiene alguna duda, algún comentario final, alguien quiere compartir algo, lo que ustedes quieran, pues tenemos 5 minutos. Si alguien quiere, nada más levanta la mano, ya saben. A ver, Katy, te escuchamos. Ya Hola, está tú. hola, hola a ¿Cómo todos, ¿cómo estás? están? Chévere, bien, gracias a Dios. Quería comentarte que primero, bueno, nada, lamento lo que te llevó a faltar la semana pasada. Gracias, Katy. Espero que todo vaya evolucionando bien, que es lo importante, ¿no? Gracias, Con Katy. todas las cosas adelante. Luego, con referencia al tema que tratamos hoy sobre el autoconocimiento, la autoestima, ahorita pensando y analizando si realmente yo he aprendido en estos 53 años de vida, ya a punto de cumplir 54, qué tanto yo me conozco, ¿no? Una cosa que tú dijiste, a lo mejor yo preguntaría si ustedes se conocen o no se conocen. A lo mejor muchos dirían que se conocen. Yo definitivamente, yo diría que no me conozco tanto como pienso. A veces tengo reacciones que no me las espero. De hecho, he ido conversando en todo este tiempo que hemos tenido nuestras clases, he ido conversando precisamente como esa falta a veces como de autorregulación, que Mm, ahora veo todas las cosas que hay que hacer para regularse y obviamente que todo esto lo iré incorporando, igual como por ejemplo analizar nuestras reacciones, nuestros sentimientos, todo eso que hemos venido haciendo durante todas estas semanas de preparación para llegar a iniciar con el primer pilar, ¿cierto? Y una de las así cosas es. que me llevó a pensar es, fíjate, yo hace muchos años atrás, yo veía la vida de los demás. Y yo no sé si es que muchachas eso le pasaba, ¿no? Pero a mí me pasa, me pasaba, mejor dicho, y ahora ya no. Me pasaba que yo, por ejemplo, yo veía la vida de los demás, yo decía, oye,
yo quisiera tener esa vida que tienen los demás, porque yo las veía tan contentas. Por ejemplo, yo veía las fotos de las personas en Facebook y yo decía, wow, pero sí se ven contentas, sí se ven felices. Y coño, porque yo no puedo tener una vida así, ¿no? Porque yo no puedo tener así tal. Y entonces, luego, a pasar del tiempo, me di cuenta que, claro, la gente no publica realmente sus problemas en las redes sociales, porque es que tampoco tiene ninguna necesidad de eso, ¿no? De publicar sus problemas en las redes sociales. Entonces, cuando aprendí eso, me di cuenta, claro, o sea, que nadie va a publicar sus problemas. Entonces, y tú definitivamente tienes que aprender a resolver y a analizar y a solucionar tus cosas dentro de tu ámbito, dentro de tu ámbito, en tu vida, analizándote tú, viéndote tú. Y sí, uno muchas veces puede ver la vida de los demás y aprender. Dicen por allí que es sabio aprender de los errores de los demás. Es inteligente el que analiza, pero es más inteligente el que aprende con el error ajeno. Entonces, esa parte de observar el comportamiento de las personas que nos rodean siempre es importante, ¿no? Porque en algún momento a lo mejor uno tiene un espejo donde uno se ve reflejado en otras relaciones, con otra vida. Y bueno, esa es la reflexión que me llevo el día de hoy, Bien, Katy. que nuestra vida no será perfecta, pero es la nuestra. Y uno lo que tiene que hacer Exactamente. es aprender a querer su vida, aprender a querer a sus seres queridos, tal cual como son, sin de repente ponerles etiquetas o tratar de que sean como uno quiere, ¿no? La gente es como es, las personas somos como somos y Así es. no podemos tratar de que las personas hagan y digan y actúen de la manera que nosotros decidamos o pensemos que sea la manera correcta, porque a lo mejor la manera correcta de nosotros no es la manera correcta de ellos. Entonces, bueno, muchas gracias por el día de hoy, muchas gracias por esta Mm. clase tan linda que me Gracias, puso mucho a Katy. reflexionar y obviamente por todo 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 el recuerdo que nos trajiste desde la clase hasta de primera que Mm. tuvimos hasta ahorita. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a ti, Katy, te mando un abrazote. Y qué bonita reflexión compartes y te llevas. Y sí es cierto. Pues esto que dice Katy, ¿no? De compararnos a veces con otras vidas y en las redes sociales, claro, todo el mundo va a poner siempre lo mejor. Difícilmente uno sube a redes sociales pues los momentos oscuros o dolorosos, ¿no? Y sí, también esta parte en donde puede que cuando ya reflexionamos en este punto del autoconocimiento, vamos a reconocer, chicas, que no nos conocemos tan a profundidad como nosotros creemos. Pero qué bonito es el trabajo de aprender a conocernos, ¿no? Sin juzgarnos, porque ese es el verdadero autoconocimiento, a través de la observación, que tú puedas decir y observar y decir, oh, cómo estoy reaccionando esta vez? Wow, ¿qué me hizo enojar esta vez? Oye, antes esto no me hacía enojar, ahora sí me hace enojar. Oye, esto ahora sí me irrita, esto antes no me irritaba. O, oye, yo pensé que aquí iba a reaccionar de una peor manera y reaccioné muy bien. Entonces, todo este proceso de autoconocimiento es de lo más bello, o sea, sí es un camino muy bello poderte ir acompañando a ti misma en cada episodio y en cada momento de vida en el que estás. Qué bonito es este trabajo y hay que entrarle, ¿no? Como decimos en México, hay que tomar el toro por los cuernos y decir, este soy yo, esta soy yo, a ver, ¿qué más hay en mí? A ver, ¿qué más me puede sorprender de mí misma? Y eso solamente lo podemos tener a través de observarnos y de autoconocernos cada día con cada situación. ¿Ok? Sí, ahí les dejo aquí en el chat, chicas, los libros que les recomiendo. Este de Luis L. Hay, les digo, se llama Usted puede sanar su vida. Está lindo, está interesante. Y también el otro libro se llama El universo oye lo que sientes, pero no recuerdo el autor, solo que así se llama, El universo oye lo que sientes. Y ahí justamente habla de cómo muchas veces nosotros nos queremos
diseñar un discurso interior, pero que es falso. Y entonces realmente no te lo terminas de creer. Entonces es mucho mejor ser congruente con lo que sentimos y decimos y de esa manera parece como si el universo nos escuchara, ¿no? Como que las cosas fluyen mejor, pero esto no es otra cosa más que congruencia, es lo que llamamos congruencia. ¿Ok? Bien, chicas, pues a ver, voy a tomarnos una fotito. No importa que seamos menos, sus demás compañeras andan en el festejo del 10 de mayo y qué bonito que así sea, que se pudieron tomar el día y qué bonito que ustedes se hayan querido tomar su rato, su hora y media también aquí con nosotras, entre nosotras y repito de nuevo la felicitación a las que son mamás. Feliz día, de verdad. Qué bonita labor la que hacemos como mamás. Bueno, ahí les va la foto. Ahorita la subo ahí a las redes para que la vean ustedes también. Una, dos, tres. Otra más. Una, dos, tres. Listo. Muy bien, chicas. Oigan, pues nos Gracias, vemos. Gracias a ustedes. Nos vemos primero Dios gracias, mi querida el Alejandra. Gracias por tu apoyo y por tantas palabras de fortaleza. Dios siga Muchas gracias. bendiciendo tu vida y a toda tu familia. Muchas gracias, querida Santa. Y gracias a Gracias. ustedes, chicas, por estar. Les mando un abrazote, así siéntanlo, siéntanlo hasta allá y procuren hacer, acuérdense, sus ejercicios de respiración consciente. Vamos a ver cómo se sienten. Ojalá puedan acordarse durante la semana de hacer algunos y nos vemos el próximo domingo. Cuídense, chicas. Bye Bye bye. Feliz bye. Gracias. noche. Bonita Bye noche. Bye bye. 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 Chao.